Soy el ingeniero Jesús Miranda y vamos a continuar con el curso de señales y sistemas. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? En la clase de hoy día nos vamos a enfocar en resolver un problema, un ejemplo de sistemas como tal. Ya, ¿qué nos dice este ejemplo? Lo voy a plantear aquí. Dice que tenemos una señal de entrada x de t, la cual ingresa a un sistema, el cual va a ser el siguiente, y tiene una salida que es y de t. Aquí, en este caso, tenemos la transformación. Ya, esto ya lo he explicado en clases anteriores, pero antes de entrar de lleno al problema, necesito que tengan en claro lo siguiente. Vamos a hablar de los niveles en los cuales se debe analizar o pensar en el sistema. Estos niveles son tres. El tiempo, que es el parámetro en el cual todos estamos gobernados, todos nos regimos en función del tiempo. En el tiempo existen variables que se miden con respecto al tiempo, como es la velocidad en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo, corriente en función del tiempo, entre otras cosas, ¿no? Por eso se utiliza siempre el tiempo, porque el tiempo es adimensional, quiere decir que es uno. No importa que alguien esté en el polo norte, otra persona esté en el ecuador, como es mi caso, el tiempo va a ser el mismo. Entonces, el tiempo, al ser una misma variable, por esa razón se lo utiliza para estudiar distintos fenómenos, ¿ya? El siguiente parámetro que necesito que tengan bien en claro, aparte del tiempo, es las señales, o la señal de entrada, o lo que vendría a ser las funciones, o funciones. Digo funciones porque otros las conocen como funciones por matemáticas. Por ejemplo, x de t. En este caso es la señal de entrada. Pero no solo tiene que ser x de t, puede ser v de t, velocidad, puede ser aceleración, entre otras cosas. Puede ser fuerza en función del tiempo. Ya, ¿por qué lo segmento de esta forma? Para que ustedes puedan ver. Ya hablamos del tiempo como un parámetro adimensional, ahora hablamos de las señales de entrada que dependen del tiempo. Y luego tenemos nosotros la transformación, que es esto t, es lo que modela mi sistema. El sistema toma la señal de entrada, entonces podríamos hacer transformación f de t, y obtiene una respuesta que es lo que se conoce como y de t. La respuesta del sistema, la respuesta. Veamos un ejemplo. Digamos que yo tengo y de t como un resultado, no sé, que yo le ingreso una fuerza en función del tiempo, y en función de la fuerza que yo le obtengo, tengo una distancia, no sé. Ese podría ser un ejemplo, tal vez no muy puntual. Ya otro ejemplo que tal vez podríamos desplayar es el siguiente. Si yo tengo un circuito eléctrico en el cual tengo voltaje, tengo una resistencia, tengo un capacitor, yo a este punto podría estar midiendo, por ejemplo, el voltaje del capacitor. Ya, ¿con qué mido el voltaje? Yo lo mido con un osciloscopio. El osciloscopio es un artefacto que sirve para medir estos parámetros. Conecto una punta de prueba aquí y conecto la otra punta de prueba acá. Y el osciloscopio tiene la capacidad de poder darme una gráfica de la señal. Esta gráfica podría ser, por ejemplo, de esta forma, una señal de carga y descarga del capacitor, por así decirlo, un ejemplo. Pero este es un ejemplo de qué también puede ser, de un sistema. Aquí tenemos una señal que debería ser el voltaje del capacitor en función del tiempo. Esta señal ingresa a nuestro osciloscopio, y ¿qué nos entrega como respuesta? Nos entrega una gráfica. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un sistema. Ya, lo primero que, como decía, lo primero que necesito que tengan en claro es qué es el tiempo, qué es la señal de entrada, qué es el parámetro de transformación, qué es lo que modela mi sistema, y qué es la señal de salida. Los tres parámetros son importantes tenerlos bien diferenciados para poder comprender cómo se puede clasificar un sistema en función de esto. Ya, una vez que digamos que espero que ya tengan claro esto, los niveles que se necesitan entender o extraer para poder clasificar el sistema, vamos con el ejemplo. El ejemplo nos dice que nosotros tenemos una señal, y esta señal se define como, vamos a ponerlo con rojo, la señal y de t, que es igual a nu de x de t. Aquí está el tiempo, aquí está la señal, aquí está el transformador, y aquí está la respuesta. Ya,
Ahora, ¿qué necesitamos saber antes de comenzar? Ustedes ya deberían saberlo, ya lo di en clases pasadas. La regla de correspondencia de la señal nu de t. Esta es la señal nu de t, y la señal nu de t nos dice que esta vale 1 para valores de t mayores o iguales que 0, y vale 0 para t menores que 0. A mí me enseñaron para t mayores que 0 solamente, pero en ecuaciones diferenciales me enseñaron para t mayores e iguales. Entonces, esa característica o esa particularidad, consúltenla con el profesor que dicta su materia, ¿sí? Porque depende cómo les estén enseñando también. Ya, nosotros vamos a regirnos con esta de aquí. Ya, igual no va a ser muy relevante. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice a nosotros que probemos si el sistema es lineal. Nos preguntan si es lineal. ¿Es lineal el sistema? Ya, vamos a empezar a resolver. Solución. Para que el sistema sea lineal, el sistema tiene que ser aditivo y homogéneo. Basta que una de estas cosas no se pruebe, no se verifique, para que ya no sea lineal. Ya, probemos lo siguiente, si es aditivo. ¿Cómo probamos si es aditivo? Ojo con esto. Voy a poner lo que hay que probar. Ustedes siempre van a empezar por lo que hay que probar. Para ello hay que probar que la transformación de una señal x1 de t más la transformación de una señal x2 de t es igual a la transformación de la suma de las señales. Si esto se comprueba, entonces es aditivo. ¿Qué es lo que trato de decir? Quiero probar si al ingresar yo una señal x1 y obtener una respuesta y1, luego ingresar una señal x2 y obtener una respuesta y2, si yo puedo sumar y1, si yo sumo y1, porque aquí tendré una respuesta y1 más una respuesta y2 de t, si esto es igual o es igual a haber obtenido una respuesta y3 de t, pero haber sumado primero las señales. Eso es lo que quiero probar. Si yo primero ingreso la señal x1 de forma independiente, obtengo y1. Si ingreso x2 de forma independiente, obtengo y2. Quiero saber si es lo mismo sumar las respuestas que haber sumado las señales de entrada y luego obtener la respuesta de esa suma. Si eso es lo mismo, entonces es aditivo. ¿Cómo probamos eso? Lo hacemos de esta forma. Primero definimos la señal x1 de t. Esto es bien demostrativo. Vamos a definirla como g de t. ¿Ya? Luego de definir esto, le pasamos a la transformada. La transformada de g de t, en este caso, o sea, la transformación, luego de pasarlo por el sistema, vendría a ser igual a ¿quién? A nu de t. Nu de g de t. Y ahí tengo mi primera señal. Esta vendría a ser ¿qué? Mi respuesta. y1 de t igual a nu de g de t. ¿Ya? Ahora tendré mi señal x2 de t, que va a ser igual a h de t, digamos. Le aplico la transformada h de t, ¿y qué es lo que yo tendré? Tendré nu de h de t, y esa vendría a ser mi respuesta y2 de t, que va a ser igual a nu de h de t. Ya, hasta ahorita, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que me falta para comprobar? Falta y3. ¿Cómo tendré y3? Obtendré y3 al tener una señal de entrada x3 de t, que va a ser la suma de x1 de t más x2 de t. Si yo ingreso esto a mi sistema, es decir, le aplico la transformación a x3 de t, es lo mismo que aplicarle la transformación a esto, a la suma, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tendré? Tendré nu de la suma de x1 más x2, que sería sumar g de t más h de t. ¿Ya? Entonces, mi tercera respuesta es esta. y3 de t es igual a nu de g de t más h de t. Ya, espero que hasta ese momento se haya quedado, esté más o menos claro, ¿no? Ahora reemplazo acá a la expresión que quiero probar. ¿Cuánto me dio y1? Me dio nu de g de t. ¿Cuánto me dio y2? Más y2 me dio nu de h de t. Y eso es igual. ¿Cuánto me dio y3? Me dio nu de g de t más h de t. Ya, eso es lo que hay que probar.
¿es eso real? ¿Es eso cierto? La respuesta es no. Ya les voy a demostrar por qué. Por eso digo que es mejor conocer cómo es el sistema para poder definir si es o no tal tipo de clasificación. Digamos que yo aquí tengo, creo que sí se alcanza a ver, new de 1 más new de 2. Acá, ¿qué tendría? New de 1 más 2, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí al ladito. ¿Cuánto vale new de 1? Para como 1 es mayor que 0, aquí está 1, new de 1 vale 1. Dominio rango vale 1. Entonces, new de 1 vale 1. Más new de 2, el 2 está por acá, subo, sigue valiendo 1. New de 2 vale 1. Esto es igual a new de 1 más 2. ¿Cuánto vale 1 más 2? Es new de 3. Esto vendría a ser igual a new de 3. Y new de 3, el 3 está por acá, subo al rango y me da 1. New de 3 vale 1. Si yo les pregunto, 2 es igual a 1, la respuesta es no. Entonces no se cumple la propiedad de la aditividad. Por eso les expliqué lo de los parámetros, que tiempo, señal de entrada y transformación y salida. Aquí el tiempo vendría a ser lo que yo le estoy mandando señales constantes, en este caso. Directamente la señal GDT la estoy mandando como 1. Pero la señal GDT puede ser, por ejemplo, una señal, por así decirlo, GDT es igual a x al cuadrado, a t al cuadrado, por ejemplo. Entonces aquí vendría a ser, en vez de 1, 1 al cuadrado, que es igual a 1. O sea, aquí ya se diferenciaría el tiempo, la señal, que es esta función, y eso ahí recién la ingreso a la transformada, que es new, a la transformación. Pero para no complicarnos la vida, ¿no? Directamente una señal de entrada que sea una constante, en este caso un 1, un número 2. Ya, pero tienen que tener bien en claro eso de los distintos niveles que les acabo de explicar. Eso no lo van a encontrar en un libro, sino que es una abstracción que me ayudó a mí a entender mejor esto. Ya con esto sabemos que ya no es lineal, pero vamos igual a hacer la comprobación de la homogeneidad. Para comprobar la homogeneidad tengo que comprobar lo siguiente. Homogénea. Que la transformada de alfa por x1 de t sea igual a alfa por la transformación de x1 de t. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero saber si es lo mismo que yo ingrese una señal multiplicada por una constante al sistema y yo tengo una respuesta, ¿verdad? Obtengo un y1 de t. Quiero saber si eso es lo mismo que primero obtener la respuesta y luego multiplicarla por la constante. Bueno, no sería, sí sería así. Ustedes saben que y1 de t es esto, la transformada de alfa por x1 de t. Y eso es lo que quiero comprobar. ¿Cómo hago para comprobar? Lo mismo. Defino primero una señal x1 de t que va a ser igual a g de t. Luego voy a multiplicar ese x1 de t por alfa, y eso vendría a ser igual a alfa por g de t, donde alfa es mi constante. Ahora yo defino una señal, perdón, aparte de eso me saldrá, esto me saldrá una respuesta y1 de t igual a alfa por g de t, ¿verdad? Ya. Pero me falta algo, la transformación. Sería que y1 de t, porque la respuesta se obtiene luego que pasa por el parámetro de transformación, ¿no? Igual a la transformada de alfa por g de t, donde esa transformación, ¿qué es? Es el new. New de alfa por g de t. New de alfa por g de t. Ya, aquí ya tengo y1. Ahora yo necesito una segunda señal. Esta segunda señal, x2 de t, ya se va a caracterizar por ser la multiplicación de la salida. O sea, tendría que tener lo que vendría a ser alfa por la transformación por x1 de t. O sea, esa vendría a ser pero no una segunda señal, sino mi otra respuesta, y2 de t. Ya, entonces, ¿cómo sería esto? Sería alfa por new de x1 de t. ¿Y cuánto vale este x1 de t? Vale g de t. Entonces tendríamos esto. Entonces yo me pregunto, si ya sé que mi y2 de t es igual a alfa por new de g de t, yo me pregunto si son iguales. Entonces vamos a hacer la prueba. Pregunto si y1 de t
es igual a alfa por y1 de t. Entonces, ¿cuánto vale y1 de t? Vale mu por alfa por g de t. Yo me pregunto si esto es igual a alfa por y1 de t, que vendría a ser ¿cuánto? Lo mismo, multiplicar el alfa pero por fuera de mu de g de t. Entonces esa es la pregunta. Si es lo mismo, primero multiplicar la constante por la entrada y luego pasarla para obtener una respuesta, o es lo mismo, es igual a que multiplicar la constante por la salida. Entonces esa es la pregunta. Si yo primero cojo la señal de entrada, la multiplico por una constante y luego la ingreso al sistema, me saldrá una respuesta, que en este caso es esta. Quiero saber si eso es igual a primero haber metido la señal y al final a la respuesta haberle multiplicado por el alfa, que es esto de acá. Entonces, vamos a responder a esa pregunta con un ejemplo igual que hace un momento. Si yo, por ejemplo, defino una señal x1 de t como una constante, en este caso 2, y un alfa igual a 3, por ejemplo, yo me pregunto, ¿va a ser lo mismo primero ingresar la señal a la transformación, que sería mu de 2, ¿verdad? Pero esa señal primero multiplicarla por la constante, que en este caso es 3. Entonces pregunto si es lo mismo eso, que primero obtener la respuesta, que sería mu de 2, y luego multiplicarla por la constante, que es 3. Esto sería igual a mu, 2 por 3, 6, mu de 6, igual a 3 por el mu de 2. El mu de 2 ya habíamos visto que es 1, entonces hace 1, me quedaría 3 por 1, 3. Y mu de 6, el 6 estaría por acá, también se hace 1, porque para todo valor t mayor que 0, la señal mu te manda al valor de 1 en el rango, entonces eso se hace 1. Entonces la pregunta es, si 1 es igual a 3, y la respuesta es no. Entonces tampoco es homogénea. Entonces, si no se cumple el principio de homogeneidad, tampoco es lineal. ¿Ya? Entonces con eso ya demostramos que no es lineal. Espero se haya entendido. O sea, esta parte de la demostración sí es bien complicada, pero que se tiene que probar es esto. Y dicho de forma parrafaseada, por así decirlo, lo que yo tengo que probar es que si yo ingreso una señal de entrada y la multiplico por una constante, yo tengo una respuesta. Quiero saber si esa respuesta es lo mismo que primero haber metido la señal sin multiplicar por la constante y luego multiplicar la constante a esa respuesta. Quiero saber si es lo mismo. En este caso no. Ya, ahora lo siguiente que nos pide probar. Ya vimos que no es lineal. Vamos a responder aquí. No es lineal. Ya, ahora qué es lo que nos pide responder también. Si es invariable en el tiempo. Eso es lo siguiente que nos pide saber. Si es invariable en el tiempo. Vamos a borrar. Ya, y vamos a poner la pregunta. ¿Es invariable en el tiempo? Ya, ¿cómo sabemos nosotros eso? Asimismo también hay un parámetro que se debe comprobar. En este caso es, si yo tengo una señal y2 de t, si preguntar si este es igual a y1 de t menos t sub 0. Ya, ¿cómo se comprueba esto? Yo tengo una señal de entrada en la cual yo no tengo yo le varío el tiempo. Yo tengo una señal de entrada, yo la ingreso, yo tengo una señal de salida. Esa señal de salida, luego yo a la señal de entrada le varío el tiempo y quiero saber si la señal es lo mismo. Ya, la prueba es parecida. Consiste en esto. Yo le ingreso una señal de entrada con una pequeña variación en el tiempo. Yo tengo una salida y1. Y yo después quiero saber si ingreso la señal sin la variación de tiempo, y al variarle el tiempo en la salida de la respuesta a esa señal, si es lo mismo. Ya. Si no me entienden ahorita, no se preocupen, con la explicación a continuación lo entenderán. Primero defino una señal x1 de t, que va a ser igual a g de t. Esta señal
al pasarla por el sistema yo tendré una respuesta que vendría a ser y1 de t igual a new de g de t, obviamente. Y esa va a ser mi primera instancia, ¿no? Ahora yo me pregunto, si yo tuviera una señal x2 de t que va a ser igual a mi señal x1, a la misma señal x1, pero ahora yo le voy a hacer una variante en el tiempo, la voy a desfasar un tiempo t sub 0. Esto vendría a ser igual a g de t menos t sub 0. Y si yo le ingreso a mi sistema, yo tendré una respuesta y2 de t que va a ser igual a new de g de t menos t sub 0. Ya, ¿y qué es lo que yo quiero probar? Yo quiero saber si y2 de t, que es esto, es igual a y1, que es la que no está variante, pero ya haciéndole una variación ya después de haber obtenido y1, ¿sí? O sea, y2 ya fue manipulado desde el comienzo, el tiempo, ya la desfasé desde un comienzo, pero y1 no estaba desfasada. Yo y1 la voy a desfasar después de haber pasado por el sistema. Entonces quiero probar si eso si es igual, ¿ya? Y la respuesta es que sí se cumple. La pregunta es ¿por qué? Porque es invariante en el tiempo. Si yo ingreso una señal, por así decirlo, 1, o una señal como por ejemplo, no, vamos a definir por ejemplo la señal g de t igual a x al cuadrado, por ejemplo. Si yo le ingreso por ejemplo t igual a 1, eso vendría a ser ¿cuánto? X al cuadrado vendría a ser igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y si a 1 yo le aplico el new de 1, me da 1 mismo, ¿verdad? Entonces eso vendría a ser esto de aquí. Mi y1. Ahora, si yo le aplico un desfasamiento en el tiempo, mi señal g de t menos t sub 0, es como que yo no le evalúo en 1, sino 1 más 1. Le he desfasado un segundo, por así decirlo. Entonces, aquí tendría el x cuadrado de 1 más 1, 2, ¿verdad? Ya sería 2 al cuadrado, que vendría a ser 4. Y el new de 4, ¿cuánto vale? Vale 1. Ya, son iguales. Ya, pero hay algo más. Hay algo más. Son iguales. Entonces, por eso es invariable en el tiempo. Si ustedes lo ven desde otra forma, es que es como que yo tenga aquí mi señal new, ¿verdad? Y tome para un tiempo igual a 1. Para un tiempo igual a 1 me sigue dando 1. Pero si yo lo desfaso, por ejemplo, un segundo y acá lo pongo en 2, para t igual a 2, me sigue dando 1. Por eso se dice que es invariante en el tiempo. Si a pesar de que yo le doy distintos valores de tiempo, me va a seguir dando el mismo rango. De eso se trata. ¿Sí? Ya, lo vuelvo a repetir por si acaso no se había entendido. Lo que trato de probar para ver si es invariable en el tiempo es que si yo ingreso una señal x1 de t sin modificarle el tiempo, me va a dar una respuesta y1 de t. Y ahora yo ingreso una señal con el tiempo desfasado, o sea una variación en el tiempo, le incremento el tiempo, le disminuyo, yo tendré una señal y2, que ya tiene el tiempo cambiado. Y yo me pregunto si esta señal y2, que está desfasada en el tiempo, es igual a y1, pero y1 desfasándole en la salida. Entonces, es lo mismo que preguntar que si yo le ingreso una señal con el tiempo desfasado, me va a dar una respuesta y1. Y ahora yo le ingreso la señal sin desfasar el tiempo, me va a dar una respuesta y2, pero a y2 le voy a desfasar el mismo tiempo para ver si son iguales. ¿Sí? Y así sabré si es invariable en el tiempo. ¿Ya? Ahora me hace otra pregunta. Me dicen si es vivo estable. ¿Es vivo estable? Ya, esta parte es más teórica. Porque dicen, toda entrada t en x de t es acotada. Ya, si yo había dado un parámetro que nos ayudaba a definir si era vivo estable. Yo había dado un parámetro. Y en este caso la respuesta es sí, sí es vivo estable.
¿Por qué? Porque toda entrada t, o sea, cualquier valor del tiempo t, en x de t, que es cualquier señal de entrada, es acotada por el nu de t, porque la señal nu de t es acotada, es decir, solo se define para t mayor que 0, siempre te va a dar un valor de 1. Y en este caso sí es acotada. Yo había dado una regla, por así decirlo, para saber si era vivo estable, que nos ayudaba a definir eso. Esa regla nos decía que un sistema era vivo estable según lo siguiente: un sistema es vivo estable o aseestable cuando a una entrada acotada le corresponde una salida acotada. En este caso tenemos una salida acotada, porque la señal nu de t siempre es acotada en la salida por el número 1. ¿Ya? Acotado significa que está limitado, por así decirlo. Ya, por esa razón es vivo estable. La otra pregunta, ¿es invertible? Ya, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que sea invertible también había dado como un concepto, que a entradas únicas le debe corresponder salidas únicas. Esa es la regla para que sea invertible. Y si yo tengo la señal nu de t, que ya la hemos visto aquí, si yo le doy una entrada x1 de t igual a 1, me va a dar 1. Para 1 me dispara 1. Si yo le doy otra entrada x2 de t igual a 2, me va a seguir dando 1. Entonces para distintos valores de entrada me está dando un mismo resultado, que es 1. Entonces no es invertible, porque para que sea invertible, para distintos valores de entrada tiene que darme una única respuesta para cada uno. Ya, la siguiente pregunta, creo que ya no hay más preguntas. Ya, sí, nos pregunta si es causal. La respuesta es que sí. ¿Por qué es causal? Porque hay una regla que nos dice lo siguiente: si es sin memoria, pero antes de eso déjenme poner aquí la pregunta: ¿es causal? Ya, y la respuesta: si es sin memoria, entonces es causal. Si es causal, porque es sin memoria. ¿Qué define que sea sin memoria? Es sin memoria porque no hay desfasamientos como tal en la función. La señal de transformación en este caso es nu de x de t. Entonces mi señal de salida debería ser y de t igual a nu de x de t. Entonces es sin memoria porque para un mismo instante de tiempo de la entrada se define la salida para ese mismo instante de tiempo. Por eso es sin memoria. Si hubiese, por ejemplo, una señal, un sistema como y de t igual a la integral de menos infinito hasta t de, no sé, de la capacitancia por dt, no sé, ahorita me estoy inventando. Una señal cualquiera de voltaje, por ejemplo. Aquí está definida no para un valor de t cualquiera, sino para valores de t desde menos infinito. Entonces, como hay valores de t que vienen desde atrás, entonces sí es con memoria. En este caso no. Es sin memoria porque la señal de entrada se define para el mismo instante de tiempo de la salida. Entonces es sin memoria. Y si es sin memoria, entonces es causal. Ya eso sería todo por la clase de hoy. Espero que se haya comprendido. Gracias.